Bueno, Dios les bendiga. Estamos aquí otra vez en la iglesia, ¿verdad? Haciendo nuestro podcast aquí. Este es nuestro podcast número 49 podcast. Que estamos aquí, ¿verdad? Ya iniciando nuestra nueva temporada, que es 3D, que es Dios da dones. Vamos a estar tocando los temas o el tema, ¿verdad? Que es los dones espirituales. Pero primero de eso, entiendo que vamos con el intro, ¿verdad? Vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, hermanos, como el Señor le bendiga, como ya habíamos mencionado, vamos a estar... mira qué bonito se ve. Vamos a estar tocando, ¿verdad? Nuestro tema de los dones espirituales. Y esa es nuestra nueva serie, ¿verdad? Nuestra nueva temporada, que es 3D, que es Dios da dones. Primero que nada, me gustaría que cada uno que esté aquí, que se vaya presentando, empezando con... Mi nombre es Yadier Camacho. Me han visto antes y si no me han visto, pues bueno verle a usted también. Estamos con... Bueno, mi nombre es César. Estoy encargado de los jóvenes de la Iglesia de Dios Pentecostal MI del Corozo. Si usted quiere ser parte de los podcasts, no nos escriba. Bien, Dios les bendiga a todos. Amén. Soy Abdiel Sebastián. Agradecido por la oportunidad de estar aquí. Si quieres saber más de mí, búsqueme en Facebook, Instagram y YouTube. Abdiel Sebastián. Y ahora sí, culminamos con... Caleb Yair Carlos Medina. Amén. Ahora sí Nombre ya... entero. Nadie aquí dio su nombre entero. Él ha estado en algunos podcasts, ¿no? En el de hijos, también estuvo en el de paternidad. No, él ya es de nosotros. Ya. Es un joven en entrenamiento, un joven honorario. Lo lindo es que yo no lo conozco y él se sienta al lado mío. Yo le digo, ¿estás bien? ¿Estás nervioso? Ah, sí, este es como ya he estado como en 3. Ah, perdona. Perdona. No, pero sí, vamos a entrar, ¿verdad?, en las preguntas antes de que perdemos la comunión. Pues mira, la primera pregunta dice así. Bueno, aquí hay preguntas, ¿verdad? Pero primero que nada quisiera hacerle la pregunta de qué les viene a la mente cuando yo menciono don, tal como espiritual o el significado como tal de qué es un don. Si yo te pregunto, ¿quieres un don? Pues, ¿qué tú contestarías y por qué? Empezando con Yeye. Un don en términos de Biblia, con lo primero que me viene a la mente es regalo, porque eso es básicamente lo que es un regalo del Señor. ¿César? Bueno, lo que se me viene a la mente es un don de Señor. Pero en realidad la Biblia dice que el don es algo del Espíritu Santo y es dado por Él. Eso quiere decir que no lo controlo yo, no tengo algo que ver con mi pensamiento, o sea, yo no lo creé. Es algo que el Señor me da para un beneficio, que el don se separa ya de otra cosa. Eso quiere decir que lo que yo tengo, lo que el Señor me ha dado, es para un beneficio de otra persona, no para mí. Yo solo soy ese instrumento nada más. Entonces, eso para mí es don. Es ser alguien en las manos de Dios como don, más que mi nombre o mi apellido. Muy bien. ¿Abdiel? Sí, es un regalo. Es la capacidad de hacer una tarea especial para Dios. Es por gracia. Para bendición de la iglesia, de la Grey, ¿verdad? Y de la gente que tenemos alrededor. Y es importante que sepamos que es algo que no merecemos, que Dios nos otorga y nos permite hacer para beneficio de la gente, ¿verdad? Puede estar ligado hasta un ministerio, ¿verdad? Que vamos a desarrollar dentro de la iglesia para beneficiar la iglesia y la gente que nos rodea. Ya dije que es por gracia y es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy ¿No le bien. robe las contestaciones a Caleb? Caleb, cuando tú escuchas la palabra don, ¿qué es lo que tú piensas? Lo que yo pienso es que el don es como un regalo que el Señor nos da, no los da, porque cuando uno coge un regalo, uno lo abre emocionado. Entonces, cuando uno recibe un don, tiene que estar más emocionado porque es de Dios.
Sí, exacto. Aprenden. ¿Saben qué? Vámonos. Vámonos. No, pero eso sí, me gustó eso que añadiste, que un don de cualquiera pues no es algo tan, o sea, un regalo, o sea, cuando recibimos un regalo de mami y papi pues nos alegramos y lo demás, pero no es lo mismo que un don de Dios, porque los dones de Dios, ¿verdad? Son especiales, porque quisiera tocar en algo que habías mencionado, Abdel, que es un regalo. Un regalo implica que no hiciste nada para poder ganarlo. Eso fue que se te dio por gracia y por gracia lo obtuviste. Y no fue algo que nosotros, ¿verdad? Trabajamos para obtenerlo porque, ¿cómo digo? No fue de un pago. No fue de un wage, ¿cómo se dice en español? De un salario. No fue algo que se te entregó porque lo trabajaste suficiente, te lo ganaste. Es algo que se te ha dado por gracia y por amor. Y, ¿verdad? Los dones espirituales siguen esa misma regla de que los regalos es, ¿verdad? Por gracia y por amor. Ahora sí entramos a la primera pregunta, que dice así: ¿los dones espirituales son igual a los talentos? Comenzando con Gigi. No, los dones no son iguales a talentos, porque un talento es algo que ya yo tenía, que ya yo era capaz de hacer. Pero un don es algo que el Señor me da la capacidad de hacer. Eso implica de que yo solo no podía hacerlo. Por ejemplo, yo ahora mismo no puedo hablar en lenguas. Yo puedo actuarlo, pero no lo voy a poder hacer. Pero si el Señor me bautiza y me bendice con el don de hablar en lenguas, es algo que el Señor me da la capacidad de hacer a través de Él. Así que no es igual a talento. Muy bien, César. Bueno, como lo dije al inicio, el don es para el beneficio, ¿no? Y ese beneficio no es para mí, es para la iglesia. Como acabé de leer en Romanos 12 del 6, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, el talento es algo que yo puedo sacar beneficio para mí. Podemos ver cantantes, podemos ver cocina. Yo no sé cocinar, pero si me meto a un curso de cocina voy a saber cocinar. Puedo sacar dinero de eso. Ahora, el don, yo no puedo sacar nada. Yo no puedo sacar un beneficio de Dios. Sin embargo, Dios quiere beneficiarse a través de mi don para usted, no para mí. Entonces, esa es la regla. Don se separa completamente de talento porque el talento es un beneficio mío. Más, sin embargo, el don es para establecer al Espíritu Santo aquí en la tierra. Muy bien. Abdiel. Talento, ¿verdad? Para diferenciarlo y seguirle la línea de ustedes, pues una destreza especial, puede ser algo con lo que se nace, puede ser algo hasta que se hereda y puede ser algo que se desarrolla y se perfecciona con el paso del tiempo mientras usted va ejerciendo o utilizando, ¿verdad? Pero es importante puntualizar que el talento es algo natural. Es algo que, como decía, usted nace, usted lo trae, usted lo desarrolla o lo descubre en el camino de su crecimiento y de su desarrollo y lo va, ¿verdad? Lo va ejerciendo y lo va, como que va descubriendo, mira, yo puedo hacer esto, pues entonces ahí usted como que se mete, ¿verdad? Pero entonces, contrario a los dones, el don es sobrenatural, ¿ves? Otorgados a los creyentes, ¿verdad? A través, como dijimos, del Espíritu Santo. No es porque, como decía el compañero aquí, no es porque sí, no es porque tú lo quieras hacer, es pura gracia y es desde el momento, y es otorgado desde el momento que cada persona decide darle el lugar a Jesús en su corazón. Eres sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí recibe los dones, no se manifiestan, ¿verdad? Instantáneamente, sino con el desarrollo y el crecimiento espiritual. Y lo voy a dejar aquí para escuchar la próxima. Sí, seguro. Y por último, Caleb, los dones espirituales son iguales a los talentos. O sea, los talentos, ¿qué tú piensas que son talentos a diferencia de los dones? O sea, ¿qué tú crees que es la diferencia entre un talento y un regalo? Pues un talento no es lo mismo que un don, porque ahora mismo yo tengo un talento. Yo toco batería, pero los dones espirituales son
otras cosas que son como para Dios. Por ejemplo, llevar la palabra a otras personas, que se conviertan. Exacto, y muy bien que lo mencionaste, ¿verdad? Porque ese hecho de tú tocar batería, eso es algo que se va desarrollando tú con la práctica, ¿verdad? Eso es un talento que tú tenías o que tienes y que lo desarrollas a través de la práctica, pero ese don espiritual no hay nada que tú pudieras hacer en el principio para obtenerlo sin misericordia de Dios, sin gracia de Dios. Es puramente por la gracia de Dios que tenemos eso. Y ahora lo que, ¿verdad? Yo quisiera decirle eso. Yo entiendo que los talentos y los dones son cosas diferentes, pero que, ¿verdad? Se deberían utilizar para el mismo propósito, que es el servicio a la iglesia o la exaltación a la iglesia, creo que lo dice Pablo, y ¿verdad? La edificación, esa es la palabra, la edificación de la iglesia y el servir a Dios. Tanto como los dones como los talentos, ¿verdad? Los talentos, ¿verdad? De los que estamos aquí, por ejemplo, pudiéramos usarlo en el mundo, pudiéramos usarlo para hacer otras cosas, pero hemos decidido entregarle esos talentos a Dios para que sea de servicio para Él y para edificación de la iglesia y de su nombre. Igualmente con los dones, o más bien los dones son exclusivamente para Dios. Son separados, ¿verdad? Santificados para el propósito de servir en la iglesia. Que entiendo que ese fue lo que Pablo había mencionado, creo que era 1 Corintios 12, de es cómo manejar los dones y cómo es que se debería utilizar los que él menciona que es para la iglesia, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Ahora sí, en la segunda pregunta, ¿cómo saber que tengo un don y un talento? Empezando con Jerry. Hay unos dones que se hacen más evidentes en poder, en que son dones en realidad. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas se escucha, se nota y uno sabe que es algo del Señor, no es un talento tuyo. También puede ser como por ejemplo el don de ver de profecía o ver visiones a través de los sueños. Es algo como así, es tan sobrenatural que uno sabe que no puede no proviene de nosotros mismos. Otros dones se hacen un poco más difíciles de ver, pero todo lo que realmente diferencia a los dos es cuando es la intención, porque los dones se manifiestan cuando es con la intención de edificar y fortalecer la iglesia. Cuando tú tienes una intención para Dios, ahí se manifiestan esos dones. Así que un talento se puede hacer en cualquier manera, en cualquier área, pero un don solo se puede hacer dentro del contexto del Espíritu Santo y del Señor. Muy bien, César. Dice la palabra ahí, me quedó la de descubrir, ¿no? Y esa palabra es como muy confusa dentro de los talentos, porque a veces vemos que los talentos se pueden confundir mucho a que somos muy espirituales y como que estamos descubriendo cosas nuevas, pero en realidad no, porque entre el versículo que yo lo dije, a medida de la fe, eso es lo importante. Si usted quiere saber qué don tiene, créale a Dios. Esa es la fe que usted tiene. Usted está creyendo en alguien que no sabe cómo es, pero es el dueño de todo el mundo. Usted no sabe qué color tiene de los ojos, no sabe qué cabello tiene, no sabe cómo. Usted no lo ha visto. Entonces, ¿cómo puede creer en alguien que no ve? Esa es la medida de fe que nosotros tenemos al confesar al Señor como nuestro Salvador y después querer morir por Él. Alguien que no hemos visto, que tal vez lo hemos visto en películas de resurrección, pero en realidad no es así. Entonces, esa fe es la que me hace a mí entender que estoy a cargo de alguien que es sobrenatural. Y eso hace que yo tenga un don que no viene de mí, que también es sobrenatural. Sin embargo, el talento, yo puedo descubrir mi talento. Como les dije al inicio, yo no sé cocinar, pero si en un momento me entra el chip de que quiero cocinar, pues soy el mejor cocinero. Lo descubrí. Ahora, el don, yo creo que el don no se debería descubrir, se debería hacer. Y ese hacer tiene valentía.
Y vuelvo a un texto bíblico donde dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Eso quiere decir que nosotros, si somos capaces de hacer bien los talentos, ¿por qué no somos capaces de hacer bien los dones? O sea, es lo mismo, ¿no? Es fácil hacer los dones, es fácil hacer los talentos. Lo difícil es hacer los dones, porque como no tenemos el control, no descubrimos que realmente Dios ya está en nosotros. Como es la pregunta, no sé si tengo un don o un talento, ¿verdad? Ok, pues aquí no debe haber confusión, ¿verdad? Dios opera en orden y aquí no debe haber lugar a dudas. Todos tenemos talento, ¿verdad? Para lo que usted sepa que usted es bueno y las cosas que usted no ha descubierto. Pues como dice César, a lo mejor él empieza a cocinar y cocina brutal y no lo sabía. Y descubrió y encontró esa pasión. Ahora solamente, ¿verdad? Hablando del don, solamente a los creyentes y a los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado su paternidad, ¿verdad? Aquellos que hemos dicho, Señor, te acepto en mi vida, pues ahí tú fuiste dotado con dones, con uno o más. Dios sabe cuánto te quiso dar, porque eso está en su potestad, ¿verdad? Y dijiste en la palabra que es descubrir. Tal vez yo estoy en la iglesia, llevo poco tiempo, no sé para qué Dios me quiere, pero tú sabes que la palabra nos dice que Él va a poner en nuestro corazón el querer como el hacer. Entonces usted está en la iglesia, usted reconoce, pues mira, Dios me salvó, Dios me ha dado tanto, en mi vida ha sido tan bueno. Yo quiero servir para su obra, yo quiero hacer algo para Él, yo quiero ver dónde yo soy bueno, en qué espacio me pueden poner. Pues usted habla con sus pastores y sus líderes, yo tengo el deseo de servir. Y a lo mejor le dice, pues ven el jueves por la noche para limpiar la iglesia. Ah, pero eso no es lo que yo quería. No, que yo quiero servir. Donde sea que haya espacio, yo quiero servir. Yo quiero gastarme para Dios, ¿verdad? Y así usted va descubriendo sus dones. No va a empezar tal vez donde usted pensaba que usted entendía que tenía que estar. Pero esa posición que usted ve mínima, descubriendo el don, eso puede ser una predicación, descubriendo el don. Ajá. Esa posición que usted dice, es que eso no me gusta. Ah, no, pero es que mi anhelo es servir. No importa que sea en el parking, no importa que sea en la cocina. Yo canto hace mucho tiempo, pero estuve muchos años en la cocina de la iglesia. Y lo digo con orgullo y me encanta estar metido en la cocina. Eso es un vacilón y servir a la gente y atender a la gente. Ahí se dan las mejores conversaciones. ¿Ves? Ya se me fue el hilo. Ajá, servir. Si usted tiene dudas, busque donde usted pueda servir. Yo estoy seguro que en la iglesia hay un lugar que que hace falta alguien para hacer eso. Dios lo va a ir capacitando, le va a ir dando experiencia, va creciendo, ¿verdad? A medida espiritualmente. Y cuando usted viene a ver, usted está en todo metido y está feliz porque se siente realizado. Porque eso es parte de los dones, que estamos en sitios haciendo cosas y ya con eso somos plenos, somos llenos. Porque nos apasiona, nos gusta servir. Hasta aquí llegamos. Muy bien, y Caleb, ¿qué tú piensas, verdad? ¿Ahora qué? Dice César que ahora viene el duro. ¿Verdad? La pregunta, ¿cómo saber que tengo un don o un talento? ¿Cómo tú sabes, verdad, que tú tienes ese regalo que te ha dado Dios o ese talento, verdad? Porque se pueden descubrir eso de diferentes maneras, ¿verdad? Pero quisiéramos saber cómo es que se sabe o cómo es que tú piensas que se sabe que tengo uno, ya sea don o un talento. Pues ¿cómo descubrir nuestro don y nuestro talento? Sí, que cómo tú sabes qué talentos tú tienes. Pues como dijo ahorita, yo tengo un talento de tocar batería. Pero si yo tengo un don, pues tú lo sabrías porque tú estuvieras en la calle dándole, leyendo la Biblia y dándole, no sé cómo decir. Sí, evangelizando, dándole la palabra. Evangelizando. No sé, eso. Entonces, el Señor te puede dar más de un don. Sí, seguro, porque la cuestión, ¿qué es un don? Un regalo. Ahora, un regalo se te puede, ¿verdad? Y esto es mi pensamiento, ¿verdad? Que no quisiera tomarlo con un grano de sal.
cuando alguien te da un regalo, es evidente. O sea, normalmente es contigo personalmente, ¿verdad? Si mami mañana me regala, qué sé yo, una media, pues me lo va a dejar saber. Va a decir, mira, Melec, te amo, te compré una media y te los regalé. Y yo pienso que algo similar pasa con los dones, pero con el sentido de que también se descubren poniéndolos en práctica. ¿Verdad? Que no solamente es que, como digo, Pablo menciona de que deberíamos pedir dones, ¿verdad? Pues el hecho es que si los pedimos, pues Dios nos contesta. Y, ¿verdad? Esa contestación puede venir de alguien que sea orando por nosotros o poniéndolo en práctica dentro del momento, que, ¿verdad? Es la mejor manera de hacerlo, porque ya poniéndolo en práctica, todos los dones son para edificación de la iglesia. Y ya poniéndolo en práctica, estás haciendo eso de edificar la iglesia, ¿verdad? Y con los talentos, pues los talentos es ya algo un poco más personal de nosotros. Quizás puede haber algo que tú digas, mira, yo no sabía que yo era tan bueno haciendo esto. Pero la gran mayoría de las veces tú puedes saber qué son tus talentos ya por la experiencia de la vida. Y saber qué situaciones puedes manejar y qué situaciones no puedes manejar. O qué cosas puede hacer bien y qué cosas no te salen por más que lo intentes. Pero yo diría que los dones y los talentos son más diferentes de la manera que descubres si tienes uno o no. Para decir algo, a mí me gustó mucho la contestación de Caleb. ¿Y por qué me gusta? Porque es tan simple, pero a la vez es tan fuerte. Porque en otras palabras, lo que él dijo, una cosa es lo que me gusta hacer y otra cosa es lo que tenemos que hacer. O sea, me gusta la batería, pero tenemos que ir a evangelizar. Y es como que yo me quedo así como, es verdad. Una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que tenemos que hacer. Y ahí es descubrir lo que debemos hacer aquí. Sí, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Todos los dones son para servicio, de humillarnos, ¿verdad? Y poner a Dios y la iglesia como primero. Ya la tercera pregunta, ¿cómo debemos interpretar? El español mío está on fire today. ¿Cómo debemos interpretar nuestro don? Empezando con JJ. ¿Puedo explicar en otras palabras? Entiendo que esta pregunta, ¿verdad? Se refiere a que, de cómo nosotros entender, de saber qué es nuestro don, cómo lo deberíamos tratar. Si se puede usar para otras cosas, para qué se usan los dones, por qué los tengo. Pues realmente depende del don como uno lo puede interpretar. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas uno no puede usar en ningún momento, menos en la adoración del Señor, porque eso es causado por el Espíritu Santo cuando quiera. El don de interpretación de lenguas va a mano. Uno puede interpretar cuando hay lenguas que están siendo habladas. Otros dones, quizás como el don de sabiduría, por ejemplo, son más versátiles y se pueden usar en otras ocasiones, pero porque es un don, se usa cuando y es en el contexto para el Señor. Cuando es para el Señor, se manifiesta ese don. Así que los dones se pueden interpretar de muchas maneras, pero nunca se puede interpretar fuera de lo que es la iglesia. Porque si tú lo quieres usar fuera de la iglesia, no es un don, es un talento. Y para decir algo, ¿verdad? Que me gustaría decir de la pregunta. O sea, me gustaría contestar primero, ¿verdad? ¿Cómo debemos interpretar nuestro don? Pues ya siendo más general, en términos generales, de nuestros dones, de lo que son los dones espirituales, pues hay que saber y hay que reconocer que todos son para servicio y de edificación de la iglesia. I sound like a broken record, repitiendo lo mismo, pero es que es verdad. Todo esto es para el servicio de la iglesia. Entonces nunca lo deberías tomar como que esto viene de mí. Y algo que me acuerdo que me dijo papi referente a los dones es que tú no deberías decir qué yo puedo hacer para Dios en cuanto a los dones espirituales. Tienes que decir qué Dios me puede usar a mí para su voluntad. ¿En qué Dios me puede usar? O sea, en la primera frase
estás poniéndote a ti como el obrador de lo que estás haciendo. Pero en la segunda estás poniendo a Dios como el obrador de lo que estás haciendo, el output, ¿verdad? La obra final. Y así entiendo que se deberían interpretar todos los dones en el sentido de que no soy yo, sino fue el que me lo dio. ¿Me entiendes? Porque por su voluntad es que llegué aquí por empezar. Rápido, perdona, Jerry. pero para añadir lo que tú diste, me gusta esa analogía de que nosotros una vez nos ponemos en posición de obrero y nuestro don como la herramienta, pero realmente nosotros somos la herramienta con nuestro don, porque el don es controlado por el Señor, no por nosotros. La pregunta dice, ¿cómo debemos interpretar nuestro don? A mí se me viene a la imagen cuando alguien quiere traducir en inglés y necesitamos un intérprete, alguien que cambie de inglés a español y comience a dar las palabras que tal vez, algunas palabras no son igual en inglés que en español, pero la traducción para nosotros se nos hace cómodo. En este caso, el que nos da es Dios y el intérprete para mí sería el Espíritu Santo. Si usted no tiene una buena relación con el Espíritu Santo, pues su don no va a ser ejercido a medida de la necesidad de la iglesia. Porque la iglesia no es que tiene una necesidad de física, sino es de espiritual. Imagínense todos los salvos que tienen que venir a esta iglesia. ¿Quién los va a recibir? ¿El pastor solito? No creo. Los líderes tampoco. Entonces, si esa es una necesidad y no hay obreros, ¿qué está pasando? Por eso hay un texto donde el Señor dice que los obreros son muchos, ¿no? Pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso de pocos significa que tienen este don para poder recibir a la gente a través de su don. Porque véalo, el de sabiduría es para alguien más, el de fe es para alguien más, el de discernimiento de espíritu es para alguien más. O sea, no es para mí, es para alguien más. Y si alguien más no aparece, no está, pues no estoy dando nada. O sea, no estoy interpretando nada, no estoy diciendo nada. Entonces, se tiene que hacer visible el don en la iglesia y fuera de la iglesia para poder entender que Dios está ahí. Si no, pues estamos tirando bala al aire, como dirían por ahí. O sea, estamos haciendo nada. Me voy con tu línea y tal vez nos adelantamos, pero la iglesia debe funcionar y debe crecer de manera integral. Entonces, lo que tú decías, somos un equipo. No todos van a hacer una cosa, no todos van a hacer otra. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo debemos interpretar, analizar, explicar, entender nuestro don? Yo siempre, ¿verdad?, tengo esto bien presente conmigo y voy a utilizar un texto el texto de Romanos 12, de ese 3. Digo a ustedes que ninguno piense de sí más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Lo primero que tenemos que hacer es, si es que ha sucedido, bajarnos de la nube. No somos los especiales, no somos los únicos, no somos los más elegidos por Dios, ¿verdad? O la palabra tal vez no es elegido, no somos los favoritos, ¿verdad? Hay un libro por ahí que dice que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, ¿verdad? Entonces, entendiendo que esto es por pura gracia, que no es porque nosotros vamos a estar botando fuego, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, ni vamos a estar pues hablando lengua, ni haciendo 20 cosas. No, tenemos que entender que esto es pura gracia y que esto ni siquiera es de nosotros, ¿verdad? Esto Dios nos los entregó y nos los confió, pero nos debemos a Él. Volviendo a César, la intimidad con el Señor. Tenemos que intimar con el Espíritu Santo y buscar la guía del Espíritu Santo, mantener esa relación, estudiar la palabra, ¿verdad? Y estoy aquí resumiendo, y yo creo que también es bien importante la mentoría. Es importante que nos rodeemos de personas que nos sumen. Pueden ser pastores, líderes eclesiásticos, gente con la que tú puedes contar, gente que tú puedes saber y ver que dan frutos, que son gente de experiencia, que son gente de testimonio dentro de la comunidad de fe. Y estas personas que usted identifique, pues le van a ayudar a entender la dinámica de los dones mejor y posiblemente nos van a ayudar a identificar en nosotros los dones que hay, ¿verdad? En dónde el Señor me quiere usar,
como decía el compañero aquí, esto no es donde yo quiero, es donde Dios es lo que Dios destinó para mi vida, aunque a mí no me guste, ¿verdad? O no sea lo que yo prefiera. Y posiblemente nos van a ayudar a identificar, ¿verdad?, estos dones, dónde podemos servir y llegar al fin de esto que, como dijimos desde el principio, es para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia. Exacto, y para añadir con eso que diste, eso último, no nos toca a nosotros juzgar el don que nos dio Dios, porque primero que nada no, es un don, no es algo que nosotros merecemos, es algo que Dios nos dio por misericordia. Lo otro es, no somos, tenía una palabra en mente, que no está en nuestro lugar estar inconforme, ¿verdad?, con el don que nos dio Dios. Porque ese don, ¿verdad?, como habíamos dicho, siempre es para servir a Dios, y conformidad tiene que ver con qué tú te sientes cómodo, con qué tú sientes que es aceptable. Pero la cuestión es que si Dios te lo dio es porque tiene un propósito y un plan para ti. Y entonces el hecho de estar inconforme o decir en serio, yo tengo esto, yo quisiera esto, lo otro, es casi cuestionando el plan de Dios. Es decir, le estás diciendo a Dios como que yo creo que mi plan es mejor que el tuyo. O sea, estás inconforme con lo que Dios tiene para ti, que todos deberíamos aceptar lo que Dios nos ha dado. ¿Vale? ¿Cómo debemos interpretar nuestro don? ¿Qué tú piensas de los dones, ¿verdad?, que da Dios? ¿Qué tú piensas de ellos? Pues yo pienso que son buenos, y para los que piensan que no son buenos, tienen que pensarlo, porque Dios nos envía eso con un amor y con cariño. Exacto, que... Sí, un aplauso porque estaba tirando bomba. O sea que, y tú tocaste, ¿verdad?, un tema que iba a tocar ahorita, que es el hecho de no maltratar nuestro don. Eso mismo que diste, es que para los que no piensan que son buenos, no lo tienen en lugar. Si mami y papi te regalan mañana, qué sé yo, unos zapatos de 200 y pico de pesos que a ti te encantan. Ya están mirando, papá. De unos zapatos que te encantan, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene y tú los querías y se te dio. ¿Tú los vas a usar para correr por allí si son de 200 pesos? Pues no, tú los vas a cuidar. Qué sé yo, ¿tú vas a usarlos para caminar por el faro después que llovió? Para nada, porque eso va a salir todo fangoso. Pues la cuestión es, la idea que quiero presentar es que deberíamos cuidar lo que, ¿verdad?, se nos ha dado. Pero la cosa con el hecho de cuidar es que no podemos cuidar algo que no reconocemos el valor de ello. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el valor de que se nos ha dado y reconocer quiénes somos nosotros para como Dios darnos eso, ¿verdad? No somos nadie para que como Dios darnos eso. Y también cuidar, ¿verdad?, ese regalo que Dios nos ha dado. Muy bien. Y ya con la tercera pregunta, ya casi terminando, ¿cuántos dones tenemos? ¿Cuántos dones? Pues la cuarta. ¿Cuántos dones podemos tener? Es que aquí va un coma. ¿Cuántos dones tenemos? ¿Podemos tener más de uno? Jerick. Bueno, yo no sé mucho de esto. No he escuchado de las preguntas delante de tiempo. No tuve tiempo para verificar. Me imagino que los otros podrán contestar mejor que yo. Pero algo que yo sí sé es que hay gente que no tienen dones y hay gente que tienen dones. Ahora yo voy a tocar esto cuando me toca predicar. Pero que nosotros... un don, como se dice, es un regalo de Dios, pero los que no tienen dones son los que no tienen el regalo del Señor, porque Dios le ha dado talentos, le ha dado habilidades que gente no han tenido antes. Eso es una gran posibilidad. Así que yo no sé si se puede tener más de un don, pero algo que yo sí sé es que se puede tener ningún don y se puede tener uno. Sí, muy bien, como le diste, es que hay gente, ¿verdad?, que no tienen dones, que es el hecho de que
cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, allí es que tú recibes un don espiritual. Aquellos que no tienen al Espíritu Santo, pues al no tener el Espíritu Santo no pueden recibir de ese regalo que el Espíritu Santo da libremente. Y el hecho es que todos, ¿verdad?, deberíamos anhelar de la llenura del Espíritu Santo, pero es cuando tú aceptas a Cristo por primera vez, tú le estás dando la llave de la puerta de tu casa a Cristo. Tú le estás diciendo, entra a mi vida, Espíritu Santo, yo deseo que tú estés conmigo. Y allí es que el Espíritu Santo te da un don para tú poder ser parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo y para tú poder servir en la iglesia y no decir no tener una excusa para como decir que no puedes servir, porque yo no puedo hacer esto o aquello. Pero Dios nos ha entregado todo a todos los que estamos dentro del cuerpo de Cristo un don espiritual. César. Si podemos tener más de uno. Yo creo que voy a hacerlo lo más simple. Yo creo que deberíamos concentrarnos por lo menos en uno, ¿no? En el primero. Y el primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que entra en nuestro ser para cambiarlo todo. Nosotros somos otras criaturas, pero no físicas, somos espirituales, somos otra criatura espiritual. Y eso tiene algo de diferencia. Y ahí entra un don. Ahora, concentrarse en ese don se puede confundir mucho con los talentos en realidad, y vemos mucho en redes sociales y en cosas, como los talentos quieren opacar a los dones, porque como no es para nosotros, o sea, como no tenemos un beneficio, al don lo hacemos de lado. Pero cuando se bajan los talentos y hacemos que el don se manifieste más, es para el beneficio de la iglesia. Y ahí es donde nosotros deberíamos concentrarnos. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia y qué es lo que yo puedo hacer por la iglesia? Que tal vez estoy pensando, pero Dios ya me puso en mi corazón con un don. Mira, hay muchos dones. Hay muchos. No solo es el que tal vez usted tiene anhelo. Y algo que sí he aprendido en mi vida es que el Señor no me da lo que quiero, sino lo que necesito. Y si necesito en ese momento hablar del Señor, si necesito orar con fe, si necesito hablar fuerte, exhortar, usted tiene el don, porque eso es lo que necesita la iglesia, no es lo que yo quiero. Entonces, concentrémonos en uno, y si tiene uno, el Señor, la palabra dice que Él reparte según como Él quiere, o sea, como Él desea. Eso deja muy en claro que sí puede tener más de uno. Bueno, comienzo con 1 Corintios 12, 6 y 7. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mínimamente tenemos uno. La pregunta es, ¿cuántos dones tenemos? ¿Podemos tener más de uno? Mínimamente tenemos uno, como hablaban aquí, a la vez que Dios, que le entregaste tu corazón, Dios te selló, pan, ahí los tienes. O ahí tienes el que sea que Dios quiera darte. Mínimamente vamos a tener uno. Más de uno, los que el Espíritu Santo te quiera dar, y los que tú estés dispuesto a buscar en oración, ¿verdad? Y a meterte con el Espíritu Santo en intimidad con Él. Señor, ¿qué más tú quieres que yo haga en tu casa? ¿Qué más, ¿verdad? ¿Para qué más tú me has predestinado? Y César habló de esto, dice en 1 Corintios 12, 11, pero todas las cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que sí podemos tener más de uno. ¿Cuántos dones usted tiene? Pues pregúnteselo al Señor, pregúnteselo al Espíritu Santo, y Él le va a decir, Él va a poner, su corazón va a arder por algo en específico que usted va a decir, ¿pero qué es esto? Pues mira, Dios lo está inquietando a trabajar en esa área, y es tan fácil como preguntar al Espíritu Santo. ¿Verdad? Y esa última parte que mencionaste de cómo saber que tengo más de uno, volvemos a la segunda pregunta, que poniéndolo en práctica, ¿verdad? Y sirviendo al Señor es que uno descubre qué dones Dios le ha entregado. Y Caleb, preguntita que te hago. ¿Tú puedes tener más de un regalo de Dios o más de un regalo en general? Sí. Sí, porque yo, como dije ahorita, podía estar en la calle dándole la palabra del Señor a todo el mundo, pero también puedo estar hablando en lengua.
ahora mismo yo puedo estar hablando en lengua. Sí, y a la vez que están evangelizando, puede hacer las dos cosas a la vez. Porque, mira, está on fire. ¿Sabe todo? Porque la cosa es que la pregunta es, si somos limitados a un don, ¿por qué? ¿Por qué nos deberíamos limitar a solo servir en una área de la iglesia? ¿Me entiendes? Y la otra cosa es, deberíamos de estar, es Dios el que reparta los dones. So, está en su plan si darnos más de uno o si solo darnos uno. Porque al final Él sabe todas las cosas y Él es el que está orquestando, ¿verdad? Esta gran sinfonía de nuestra vida, que al final no nos toca a nosotros decir si deberíamos tener más o si solo tener uno o lo demás. Pero eso sí, lo que dice la Biblia y lo que menciona Pablo es que dentro del cuerpo de Cristo todos deberíamos de estar conforme al que se nos ha entregado. Que no deberíamos de decir, porque no soy una mano, porque no soy un ojo, no soy parte del cuerpo. Pues no, la verdad es que, y Pablo lo menciona, que si no hubiesen oídos, si todo el cuerpo era un brazo, donde hubiese el olfato, donde estuviese el sentido de ver y de hablar y de escuchar, porque todo es un brazo, todos hacen lo mismo, todos están sirviendo en la misma área. O sea que hay necesidad en todas áreas del cuerpo de Cristo, que obviamente en esta analogía significa la iglesia, que hay necesidad en todas áreas de servir en la iglesia. Ya llegando a la última pregunta, ¿cómo la iglesia me ve con mis dones? Ahora, de lo que yo entendí de esta pregunta es que cómo la iglesia, ¿verdad? Según Pablo, ve y describe los dones, ¿verdad? De cómo, ¿para qué le sirven los dones a la iglesia? Pues que Pablo menciona, que quisiera que me contestaran, ¿verdad? Que ¿por qué sirven los dones a la iglesia? O cómo la iglesia debería tratar el asunto de los dones espirituales. Todos los dones tienen diferentes usos. Eso está claro en los nombres de los dones. De la manera en que la iglesia lo trata es todo correspondiente y dependiente de los dones. Por ejemplo, un hermano que tiene el don de sabiduría no va a ser tratado lo mismo con una persona con don de interpretación de lenguas. Aunque una persona puede tener la sabiduría en el Señor, no tiene la capacidad de conocer las lenguas. Y aunque una persona pueda conocer las lenguas, no significa que tiene la sabiduría del Señor para poder manejar situaciones. Así que los diferentes dones deben de ser manejados y usados como los diferentes partes del cuerpo. Deben de ser trabajados juntos y uniformes, pero no se deben de confundir y mezclar los propósitos de ellas. ¿Cómo la iglesia debe ver nuestros dones? Bueno, yo sé que muchos nos están viendo a través de YouTube y voy a decir algo que hay dos polos aquí. Hay iglesias buenas y hay iglesias malas. ¿Quién determina la iglesia buena? Pues volvemos al Espíritu Santo. Y aquí entra algo que dijo Abdiel, la mentoría. Y esa mentoría en la iglesia se llama pastor, se llama líderes, se llama servicio, la escuela bíblica. Si nosotros no entendemos que la iglesia está en una función de estructura, en una función de que el Señor viene por su iglesia, y usted solo viene a la iglesia por venir, pues usted no está viendo ni a la iglesia, ni a Dios, ni a nada. Ahora, hay otra parte de iglesias que no son tan buenas, donde son más la emoción. Y ahí entra lo malo. Porque si yo puedo tener un don de hablar en lenguas y el pastor por la emoción me dice que estoy mal, pues está acabando con mi don poco a poco y lentamente. Ahora, la iglesia aferrada al Espíritu Santo, aferrado a Dios. Si nosotros vamos a prekinder, vamos a high school, vamos para aprender, para ser alguien en la vida. La iglesia fue constituida para llegar al reino de los cielos. Si usted no lo ve así y lo ve como una estructura física,
no va a conseguir nada. Y la iglesia no va a hacer nada tampoco. O sea, más bien es un beneficio para todos los que tienen que ser salvos. Si usted ve una banca vacía al lado suyo, es porque alguien va a estar sentado tarde o temprano aquí. Y ese alguien tal vez venga a través de usted, pero si usted no viene a instruirse a la iglesia, si no viene a aprender a la iglesia, no viene a decir un Dios te bendiga, un voy a orar por ti. Tal vez no tengo nada, pero lo único que tengo es una oración, porque lo aprendió aquí, a cómo orar, cómo evangelizar, cómo decir amén. Pues no está haciendo nada. Y es no solo la iglesia, sino que usted está ocupando un puesto que debería ser para alguien que sí puede considerarse hijo de Dios, digámoslo así, el que acepta. Vamos para allá. El Espíritu Santo en sí mismo y a través de los dones hacen a la iglesia de hoy eficaz. ¿Ok? Para no quiero usar la palabra servir otra vez, sino para administrar la obra del Señor dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo que se hace aquí, lo que conocemos, pero también para hacerla visible y evidente en la comunidad y la gente que nos rodea. Porque está bien bueno que estemos aquí en nuestra fiesta los domingos y cantando y para aquí y para allá, pero afuera también. Entonces, César habló de esto. Nos estamos preparando aquí para ir al cielo, pero también tenemos que buscar a la gente que está afuera para que también pueda compartir de esto que nosotros hemos conocido. Entonces, a través de los dones, ¿verdad? El servicio abarca mucho. Pero, como decía, el Espíritu Santo hace en sí mismo y a través de los dones hace a la iglesia eficaz. Para trabajar aquí y afuera, para hacer lo que nos toca, para hacernos visibles y para que la gente nos pueda mirar como una opción. Amén. Y por último, Caleb, ¿cómo tú piensas que la iglesia debería manejar los dones? O sea, las analogías que tú nos diste de evangelizar y de hablar en lengua, ¿cómo la iglesia debería tratar eso? Que si tú eres la iglesia, ¿verdad? Si César tiene el don de sabiduría y puede evangelizar a la gente de manera eficaz, ¿cómo tú deberías tratar eso? Pues yo lo trataría bien porque uno, es bueno y dos, proviene del Señor y es bueno para Dios. Exacto, que Lo sabe todo. Vámonos. Porque eso mismo que diste, porque es bueno en el sentido de que trae iglesia, trae hermanos a la iglesia y sirve a la iglesia y sirve a Dios, porque más gente pueden escucharle la palabra de Dios. Y yo pienso, ¿verdad?, de la manera que se debería tratar los dones dentro de la iglesia, es que cada persona que tenga un don, ¿verdad?, que lo utilice y que no esté durmiendo allí o que esté con su don, ¿verdad?, durmiendo, sino que lo ponga en práctica, porque entonces va a sonar un poquito fuerte, pero entonces de nada, ¿verdad?, le sirve tener eso sino ponerlo en práctica. Sí, porque eso mismo que habías dicho, escondido, porque escondido no podemos servir, y si no servimos, pues ¿qué somos? O sea, porque nosotros, nuestro propósito es servirle al Señor. Y eventualmente el Señor viene a buscar la iglesia. O sea, viene a buscar la gente a que le han sido fiel y que le han servido. Y lo que Cristo desea es que cada uno de nosotros seamos parte de lo que es la iglesia y lo que es el cuerpo de Cristo. Es decir, anhelar los dones del Espíritu Santo y cuando los tengamos, ponerlos en práctica, pues para la gloria de Dios. Y lo otro es que, ¿verdad?, los dones, eso es algo santo. Y lo que implica la palabra santo es separación. O sea, pureza. ¿Perdón? Sí, consagrado. Que se debería tratar a sí mismo. En el sentido de que nosotros deberíamos vivir una vida, por decirlo así, santo, en el sentido no de yo soy, ¿verdad?, el santo, sino de que yo quiero separar todo lo que yo hago para el Señor. O sea, separar el tiempo, separar el esfuerzo, separar el dinero, separar lo que sea para propósitos de Dios. Y así es que verdaderamente nosotros podemos vivir
siéndole siervos al Señor en todo, ¿verdad? No solamente en la iglesia, porque cuando salimos de estas 4 paredes y techo, ¿quiénes somos? Pues seguimos siendo siervos de Cristo. Y deberíamos tratar, bueno, pienso yo, que deberíamos actuar siempre como si estuviésemos en la iglesia. ¿Qué se hace en la iglesia? Pues se ora, se adora al Señor. Pues igualmente en tu casa, que es lo más íntimo tuyo, allí también el Señor quiere que tú ores. O sea, creo que había un verso donde Jesús menciona, o Dios dice, que en lo íntimo deberías orar. Allí cerrado en tu cuarto, porque allí verdaderamente, sí, me acuerdo, creo que era Jesús que era a los no eran los sacerdotes, a los fariseos, que oraban en el público para que los vieran. Y el Señor dice que créeme que ellos han recibido su recompensa. O sea, es decir, que la gente los vio y dijo, wow, que mucho esa gente ora. Y allí fue su recompensa del mundo. Pero aquel que ora en lo íntimo de su casa, con la puerta cerrada donde nadie lo ve, ese es el que recibe su regalo, su recompensa, que es de Dios. O sea, que Dios lo escucha y le gusta la oración de ese porque es con humildad y sencillez. Entonces, sí, es sincero porque no está buscando nada más que la atención de Dios, no la del mundo. Bueno, este ha sido nuestro podcast. Súper chévere, súper brutal. Aquí con estas 5 personas. Normalmente lo terminamos con un fist bump, pero creo que ahora un thumbs up, no sé. Ex Neos.